A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llamada Miguel Herrera estaba ayudando a su hija, Sofía, con su tarea de geometría cuando su teléfono vibró. Martes por la noche, 6:30, la hora exacta en que su mundo solía sentirse más completo. Teresa en la cocina, el olor a ajo y romero flotando por su casa en un fraccionamiento en Coyoacán. El lápiz de Sofía arañando el papel cuadriculado. Ordinario. Seguro. Papá, no entiendo esto de los ángulos, dijo Sofía, con la nariz arrugada en señal de frustración. Miguel sonrió, señalando el triángulo. Piensa en ello como posiciones de flanqueo. No puedes atacar de frente. Su teléfono vibró de nuevo. Raúl Flores. Su cuñado no llamaba durante la cena a menos que fuera importante. Hola, Raúl, ¿qué? ¿Dónde estás ahora mismo? La voz de Raúl era tensa. Tensa como la de un policía. El tono que Miguel reconocía de sus años de conocerse. Raúl era detective en la SSPC, con 15 años en el cuerpo, y no se alteraba fácilmente. En casa con mi familia. ¿Por qué? Una pausa, luego, apenas por encima de un susurro, cierra todas las puertas y ventanas ahora mismo. No le digas a tu esposa por qué. El cuerpo de Miguel se puso rígido, su entrenamiento activándose antes de que su mente consciente lo asimilara. 8 años en inteligencia militar de la Sedena habían programado ciertas respuestas en su sistema nervioso. Sus ojos recorrieron la habitación, catalogando salidas, líneas de visión, amenazas potenciales. Raúl, ¿qué pasa? Acabamos de recibir una llamada aterradora sobre tu esposa. Despacho de emergencias, aviso anónimo. Dicen que ella. La voz de Raúl bajó aún más. Dicen que está planeando algo violento contra ti. Contra Sofía. La persona que llamó dio detalles, Miguel. Detalles específicos sobre tu casa, tu rutina. Estamos en camino, pero necesitaba advertirte primero. El protocolo dice que no debería, pero son mi familia. Las palabras no tenían sentido. Teresa, su esposa desde hacía 12 años, la mujer que lloraba durante los comerciales de comida para perros y era voluntaria en el hospital infantil. Eso es una locura. Sabes que Teresa no lo haría. Lo sé, pero la llamada fue convincente. Realmente convincente. ¿Y, Miguel? Raúl dudó. La persona que llamó mencionó la Operación Cobalto. La sangre de Miguel se heló. La Operación Cobalto. 7 años enterrada. Clasificada. Solo un puñado de personas conocían los detalles. Había sido parte de una unidad de inteligencia militar que desmanteló una red de contrabando, armas, información y cosas peores. Habían arrestado a 15 personas, pero la investigación había sido sellada. ¿Cómo podría alguien saber cómo conectar eso con él ahora? ¿Quién hizo la llamada? Anónimo. Inlocalizable hasta ahora. Pero quienquiera que fuera, sabe cosas que no debería. Simplemente atrinchérate y espéranos. 20 minutos. Miguel colgó y se puso de pie, su mente ya repasando posibilidades. Esto no era aleatorio. Alguien estaba haciendo un movimiento en su contra, usando el sistema, usando a su esposa como arma. Papá. Sofía levantó la vista, preocupada. ¿El tío Raúl está bien? Está bien, cariño. Miguel mantuvo su voz nivelada. Casual. Oye, ¿por qué no vas a ayudar a mamá en la cocina? Necesito revisar algo en el garaje. Mientras Sofía se alejaba saltando, Miguel se movió por la casa con una eficiencia practicada. Cerró la puerta principal, revisó el sistema de seguridad, armado y funcionando. Puerta trasera cerrada, ventanas aseguradas. Su oficina en casa estaba en la parte trasera de la casa, y abrió la caja fuerte escondida detrás de una estantería. Dentro, su arma de servicio, nunca tocada desde que dejó el ejército, y 3 teléfonos desechables que había conservado por vieja costumbre. Encendió uno y marcó un número que no había llamado en 6 años. Bravo, respondió la voz. Alejandro, soy Miguel Herrera. Una pausa.
¿Herrera? Jesús, han pasado años. ¿Qué pasa? Alejandro Bravo había sido su supervisor en inteligencia militar, ahora trabajando en seguridad privada en la CDMX. Si alguien podía acceder a información rápida y silenciosamente, era él. Alguien acaba de llamar a la policía sobre mi esposa. Un informe falso, pero mencionaron la Operación Cobalto, la operación sellada. Necesito saber quién está escarbando en mi pasado. Dame una hora. El tono de Alejandro había cambiado a uno de negocios. Volveré a llamar a este número. Miguel se guardó el teléfono en el bolsillo y regresó a la sala de estar justo cuando Teresa salía de la cocina, secándose las manos en una toalla. Era hermosa de esa manera natural. Pelo oscuro recogido. Ojos verdes que siempre parecían ver a través de él. Pareces tenso, dijo, tocándole el brazo. ¿Está todo bien? Quería contárselo todo, pero la advertencia de Raúl resonaba en su mente. La policía estaba en camino. Lo que fuera que estuviera pasando, se desarrollaría en minutos, y necesitaba controlar la narrativa. Raúl viene de visita. Cosas del trabajo. No era exactamente una mentira. Justo en ese momento, Sofía llamó desde el comedor: «Mamá, hay alguien en la puerta». La mano de Miguel se movió instintivamente hacia su cadera, donde solía estar su arma. A través de la ventana delantera, pudo ver 2 patrullas de policía deteniéndose, con las luces apagadas pero inconfundibles. Raúl estaba en el coche de cabeza. Pero detrás de ellos, apenas visible en las sombras del atardecer, había otro vehículo. Un sedán negro, con los cristales tintados, parado en la esquina, observando. La mandíbula de Miguel se tensó. Esto no era solo un informe falso. Esto era vigilancia, planificación. Alguien estaba orquestando esto, y estaban cerca. Teresa dijo en voz baja. Quédate con Sofía. No respondas a ninguna pregunta sin que yo esté presente. Sus ojos se abrieron de par en par. Miguel, ¿qué está pasando? El timbre sonó. Solo confía en mí, dijo, y fue a enfrentar lo que viniera después. Capítulo 2. Fantasmas y rencores. Raúl Flores estaba en el porche con otra detective, una mujer que Miguel no reconoció. El rostro de Raúl era de disculpa pero profesional, la expresión de un policía haciendo su trabajo incluso cuando dolía. Miguel, esta es la detective Vera Dávila. Necesitamos hablar con Teresa. Miguel se hizo a un lado, dejándolos entrar pero posicionándose entre los detectives y su familia. Viejos hábitos. ¿Qué fue exactamente lo que se informó? Vera, de aspecto profesional, de unos 45 años. Ojos agudos que habían visto demasiado. Recibimos una llamada a las 6:15 afirmando que Teresa Herrera había hecho amenazas contra usted y su hija. La persona que llamó declaró que había comprado un arma de fuego ilegalmente y que planeaba usarla esta noche. Eso es ridículo, dijo Teresa desde detrás de Miguel, con la voz temblorosa. Ni siquiera he sostenido un arma en mi vida. Miguel, diles. La persona que llamó proporcionó información específica, continuó Vera. Su rutina diaria, el código de su sistema de seguridad, detalles sobre una póliza de seguro de vida por valor de 36 millones de pesos contratada hace 6 meses. La mente de Miguel se agudizó. La póliza de seguro era real. La habían actualizado después de que él comenzara su empresa de consultoría de seguridad. Procedimiento estándar, pero solo la familia, su abogado y la compañía de seguros lo sabían. Esto no era acoso aleatorio. Alguien tenía acceso a su información privada. ¿Quién hizo la llamada?, preguntó Miguel. Anónimo, enrutado a través de múltiples praxis. Pero hay más. Vera sacó su teléfono, reprodujo una grabación de audio, una voz distorsionada, claramente modificada. Teresa Herrera está planeando matar a su esposo, Miguel Herrera, y a su hija, Sofía Herrera, esta noche. Tiene un arma escondida en la oficina de la casa, detrás de la estantería. Lleva meses planeándolo desde que descubrió la infidelidad de su esposo. ¿Infidelidad? La voz de Teresa se quebró. ¿Miguel? No hay ninguna infidelidad, dijo Miguel con firmeza. Esto es una trampa. Alguien está tratando de desestabilizarnos. Aún así, tenemos que registrar las instalaciones, dijo Vera. Procedimiento estándar.
Raúl dio un paso adelante. Miguel, sabes que tenemos que hacerlo. Miguel asintió lentamente. Podía negarse, hacer que consiguieran una orden judicial, pero eso solo retrasaría lo inevitable y los haría parecer culpables. Bien, registren. No encontrarán nada. Pero mientras los detectives se movían por la casa, el teléfono desechable de Miguel vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de Alejandro Bravo. Tengo algo. Llámame lo antes posible. Esto es más grande de lo que crees. Miguel se excusó y fue al patio trasero, marcando rápidamente. Háblame, dijo cuando Alejandro respondió. ¿Tu pasado te ha alcanzado, hermano? ¿Recuerdas a Gabriel Mendoza de la Operación Cobalto? La sangre de Miguel se heló. Gabriel Mendoza. Había sido un contratista civil trabajando en logística para el ejército. Lo que descubrieron fue que Mendoza dirigía un negocio paralelo, vendía información clasificada a combatientes enemigos, facilitaba el contrabando de armas, e incluso se sospechaba de su implicación en la desaparición de 2 intérpretes locales que habían estado ayudando a las fuerzas aliadas. La unidad de Miguel había construido el caso que envió a Mendoza a un penal de máxima seguridad. Salió hace 3 meses, continuó Alejandro. Libertad anticipada, buen comportamiento. Y Miguel hizo amenazas antes de irse. Dijo que destruiría a las personas que lo destruyeron a él. Empezando por ti. ¿Cómo sabes esto? Tengo contactos en la fiscalía. Cuando llamaste, busqué el nombre de Mendoza. Ha estado ocupado desde que salió. Nueva identidad, se mudó cerca de la capital, fundó una empresa de tecnología. Legítima en la superficie, pero ha estado accediendo a mercados de la red oscura, contratando gente. Miguel, este tipo tiene recursos y un rencor muy serio. La mente de Miguel iba a toda velocidad. Mendoza no solo estaba haciendo un movimiento. Llevaba años planeando esto. El informe policial falso era solo la salva de apertura. ¿Cuál es su jugada? Por lo que puedo deducir, quiere arruinar tu vida pieza por pieza. Desacreditar a tu esposa, hacer que la arresten, quizás destruir la reputación de tu negocio, aislarte. Luego. Alejandro hizo una pausa. Luego creo que quiere que sepas que fue él antes de terminar el trabajo. No llegará tan lejos. Miguel, este tipo tiene conexiones ahora. Dinero, gente, tecnología. Tienes que ser inteligente con esto. Siempre soy inteligente. Miguel colgó y se volvió hacia la casa. A través de la ventana, pudo ver a Vera y Raúl registrando su oficina. No encontrarían un arma porque no la había, pero Mendoza lo sabía. Se trataba del proceso, la humillación, la semilla de la duda plantada en las mentes de sus vecinos, que seguramente estaban observando los coches de policía. El sedán negro seguía en la esquina. Miguel tomó una foto con su teléfono y la amplió. No podía ver al conductor con claridad, pero no lo necesitaba. Mendoza quería que supiera que estaba siendo observado. Dentro, Vera salió de la oficina con las manos vacías. Nada. El aviso era falso. Obviamente, dijo Teresa, ahora con lágrimas en los ojos. ¿Pueden irse, por favor? Esto es humillante. Lamentamos la intromisión, dijo Raúl con sinceridad. Pero teníamos que investigar. Miguel, ¿puedo hablar contigo afuera en el porche? Raúl bajó la voz. Esto me pareció mal desde el principio. Demasiado elaborado para una broma. Demasiado específico para ser aleatorio. Es un ataque dirigido, convino Miguel. Alguien va a por mí. ¿Sabes quién? Tengo una idea. Alguien de mis días en el ejército. Acaba de salir de un penal federal. Los instintos de policía de Raúl se activaron. ¿Crees que es venganza? Sé que lo es. Y este no será el último movimiento. Va a escalar. Entonces tenemos que adelantarnos. Presenta una denuncia. Consigue vigilancia protectora. No, la voz de Miguel era firme. Eso es lo que él quiere. Involucrar al sistema. Atarme con burocracia. Hacerme estar a la defensiva. Necesito moverme primero. Miguel, si sabes quién te está amenazando,
déjanos manejarlo legalmente. Raúl, este tipo pasó 7 años en un penal federal planeando su venganza. No va a cometer un error y dejar pruebas. Necesito manejar esto a mi manera. Raúl lo estudió por un largo momento. A tu manera, significa. Voy a encontrarlo, descubrir su plan y detenerlo antes de que lastime a mi familia. Cueste lo que cueste. Ten cuidado. No hagas nada que te meta en la cárcel. Miguel sonrió sombríamente. Tendré cuidado de que no me atrapen. Después de que Raúl se fue, Miguel regresó adentro para encontrar a Teresa sentada en el sofá, con Sofía a su lado. Los ojos de su esposa estaban rojos pero desafiantes. Dime qué está pasando realmente, exigió. Miguel se sentó frente a ellas, eligiendo sus palabras con cuidado. Alguien a quien ayudé a meter en la cárcel hace años ha salido. Viene a por mí, atacándolos a ustedes, a ti y a Sofía. Pero voy a detenerlo. ¿Cómo? Siendo mejor que él, más inteligente, más preparado. Tomó la mano de Teresa. Necesito que confíes en mí. Las cosas podrían ponerse extrañas por un tiempo, pero te prometo que mantendré a esta familia a salvo. Sofía parecía asustada. ¿El hombre malo nos va a hacer daño? Miguel abrazó a su hija. No, cariño. No dejaré que eso suceda. Pero incluso mientras lo decía, su mente ya estaba 3 pasos por delante, planeando su contraofensiva. Mendoza quería jugar. Bien. Miguel Herrera había pasado 8 años en inteligencia militar aprendiendo a desmantelar amenazas. Era hora de desempolvar esas habilidades. El sedán negro había desaparecido cuando volvió a mirar por la ventana. Pero Miguel sabía que Mendoza estaría observando, esperando su próximo movimiento. Bien. Que observe. Que piense que tiene la ventaja. Porque Miguel estaba a punto de mostrarle exactamente lo que sucedía cuando amenazabas a un hombre que había pasado años cazando depredadores. Esto solo era el principio. Capítulo 3. La segunda oleada. Miguel no durmió esa noche. En su lugar, se sentó en su oficina, con 3 portátiles abiertos, reuniendo todo lo que pudo encontrar sobre Gabriel Mendoza. Alejandro le había enviado archivos, los registros penitenciarios de Mendoza, documentos de liberación anticipada, una lista de socios conocidos. Lo que surgió fue la imagen de un hombre que había utilizado su tiempo en prisión de manera productiva, estableciendo contactos con otros delincuentes de cuello blanco, estudiando criptomonedas y ciberguerra. La nueva empresa de Mendoza, Domínguez y Mendoza Soluciones Tecnológicas, estaba registrada con un socio comercial llamado Efraín Domínguez. Miguel investigó los antecedentes de Domínguez. Otro es contratista, sin antecedentes penales, pero con rumores de tratos en zonas grises. Juntos, habían construido una empresa de tecnología de aspecto legítimo que se especializaba en sistemas de seguridad y análisis de datos. La ironía no se le escapó a Miguel. Su enemigo ahora vendía los mismos servicios que él. A las 3 de la madrugada, llegó el primer correo electrónico. A la cuenta personal de Miguel, no a la de su negocio. La línea de asunto estaba vacía, pero el mensaje era claro. ¿Disfrutaste la visita de la policía? Eso fue solo una probada. Cuando termine, no tendrás nada. Ni esposa, ni hija, ni reputación. Igual que tú me dejaste sin nada. Cuida tu espalda, Herrera. Estoy más cerca de lo que crees. Miguel miró la pantalla. Mendoza se estaba burlando de él, confirmando lo que ya sabía. Pero el correo electrónico fue un error. Le dio a Miguel algo que rastrear. Se lo reenvió a Alejandro con una nota: rastrea esto. Necesito su ubicación. Al amanecer, Miguel tenía un plan. No podía esperar a que Mendoza hiciera el siguiente movimiento. Necesitaba darle la vuelta a la situación, pasar a la ofensiva. Su primera llamada fue a un viejo amigo de sus días de inteligencia, Salvador Montes, que ahora dirigía una firma de investigación privada en la ciudad. Sal, necesito vigilancia sobre alguien. Paquete completo, movimientos, contactos, finanzas. ¿Quién es el objetivo? Gabriel Mendoza. Vive en Polanco. Dirige Domínguez y Mendoza Soluciones Tecnológicas. Necesito saber todo lo que hace, con quién habla.
¿De qué se trata esto, Miguel? Venganza. La suya contra mí, la mía contra él. Quien se mueva de forma más inteligente, gana. Sal se rió. Bueno, tienes la mejor motivación. Tendré a alguien vigilándolo para el mediodía. A continuación, Miguel necesitaba asegurar a su familia. No podía tenerlos vulnerables mientras trabajaba. Llamó a sus padres en Cancún. Mamá, necesito un favor. ¿Pueden Teresa y Sofía quedarse con ustedes unas semanas? Tengo una situación de seguridad que necesito manejar. Su madre, bendita sea, no hizo demasiadas preguntas. Claro, cariño. ¿Están todos bien? Lo estarán. Ya te explicaré más tarde. Teresa se resistió al principio, pero Miguel se lo expuso claramente. Mendoza no se detendrá con informes policiales falsos. Escalará. Necesito que tú y Sofía estén en un lugar seguro mientras me ocupo de esto. ¿Y qué significa exactamente ocuparse de esto? Significa que voy a hacer que se arrepienta de haber pensado alguna vez en nuestra familia. Al mediodía, Teresa y Sofía estaban en un vuelo a Cancún. Miguel las llevó él mismo al aeropuerto, revisando constantemente sus espejos en busca de seguidores. El sedán negro apareció 2 veces, pero mantuvo la distancia. Bien. Mendoza quería que supiera que estaba siendo observado. Haría que lo que viniera después fuera aún mejor. De vuelta en casa, Miguel activó el protocolo de seguridad que había diseñado exactamente para este escenario: cámaras ocultas en el exterior, sensores de movimiento, cerraduras reforzadas. Su casa era ahora una fortaleza. Luego hizo una llamada que incluso a él lo sorprendió. Investigaciones privadas Mauricio Ortiz. Mauricio, soy Miguel Herrera. Necesito una consulta, hoy si es posible. Mauricio Ortiz era un investigador privado con reputación de caminar por líneas éticas grises. Obtenía resultados, pero no temía doblar las reglas. Miguel había trabajado con él 2 veces en el último año en verificaciones de antecedentes para clientes de alto perfil. Se encontraron en una cafetería en La Condesa, lejos de miradas indiscretas. Mauricio tenía unos 50 años, canoso y cínico, pero afilado como una cuchilla. ¿Qué necesitas?, preguntó Mauricio, sorbiendo un café malo. Miguel deslizó una carpeta sobre la mesa. Todo sobre Gabriel Mendoza y Efraín Domínguez. Y me refiero a todo. Registros bancarios, registros telefónicos, tratos comerciales, las cosas que no son exactamente de dominio público. Mauricio levantó una ceja. Eso es caro y algo ilegal. Lo sé. Ponle precio. 360.000 pesos. La mitad por adelantado. ¿Hecho? Miguel tenía ahorros para emergencias. Esto calificaba. ¿Cuánto tiempo? ¿3 días? Quizás 4. Hazlo en 2 y te doblaré la tarifa. Mauricio sonrió. Ahora sí estamos hablando. ¿Qué te ha hecho este tipo? Está tratando de destruir mi vida. Yo voy a destruir la suya primero, pero necesito munición. Esa tarde, el equipo de Sal confirmó la ubicación de Mendoza, una casa adosada en Polanco. Barrio caro, sistema de seguridad. Mendoza había sido visto reuniéndose con 3 personas diferentes en los últimos 2 días, todas con antecedentes penales. Músculo a sueldo. La imagen se estaba aclarando. Mendoza no trabajaba solo. Tenía dinero, conexiones y un equipo. Estaba planeando algo más grande que el acoso. A las 6 de la tarde, sonó el teléfono de negocios de Miguel. Un número que no reconoció. ¿Miguel Herrera? Señor Herrera, soy Leonardo Vargas de Sistemas de Seguridad Prestigio. Le llamamos para informarle que su licencia comercial y su seguro han sido marcados para investigación. Ha habido quejas sobre el manejo inadecuado de datos de clientes. La mandíbula de Miguel se apretó. ¿Quejas de quién? Informes anónimos. La ley nos exige suspender su licencia mientras se investiga. Recibirá una notificación formal mañana. Miguel colgó e inmediatamente llamó a su abogado de negocios, Alfredo Peña. Después de explicar la situación, Alfredo confirmó las sospechas de Miguel. Esto es acoso, Miguel.
las quejas son vagas e inverificables. Tardará semanas en aclararse, pero se aclarará. Semanas que no tengo. Mendoza está tratando de hundir mi negocio. Entonces contraatacaremos. Presentaré contrademandas, exigiré transparencia. Pero, Miguel. Alfredo dudó, ten cuidado. Si este tipo está tan conectado como dices, podría tener cobertura legal para lo que está haciendo. Después de la llamada, Miguel se sentó en su oficina, mirando el expediente de Mendoza. El patrón era claro: destruir la credibilidad, aislar, atacar. Guerra psicológica clásica. Mendoza era paciente, metódico, probablemente disfrutando cada momento. Pero Mendoza había cometido un error crítico. Había asumido que Miguel lucharía a la defensiva, reaccionaría a cada ataque, se mantendría contra las cuerdas. Eso es lo que la mayoría de la gente hacía cuando era atacada. Miguel no era la mayoría de la gente. A medianoche, condujo hasta Polanco, estacionando a 3 cuadras de la casa de Mendoza. Había hecho misiones de reconocimiento en territorio hostil donde un error significaba la muerte. Esto era un juego de niños en comparación. Usando equipo de visión nocturna de sus días militares, inspeccionó la propiedad. 2 guardias afuera, rotando turnos. Cámaras de seguridad, pero mal posicionadas. Puntos ciegos en la entrada lateral. Miguel tomó fotos, notas, mapeó toda la manzana. Mendoza se sentía seguro aquí, protegido. Esa confianza sería su perdición. De vuelta en casa a las 3 de la madrugada, Miguel recibió un mensaje encriptado de Alejandro Bravo. Mendoza ha estado accediendo a la red oscura, específicamente a foros para contratar personal. No del tipo de construcción, sino del tipo que hace desaparecer problemas. Miguel, creo que está planeando algo violento. Miguel miró el mensaje. Mendoza ya no solo jugaba juegos mentales. Estaba escalando a la violencia real, lo que significaba que el plazo de Miguel se había acortado mucho. Abrió el correo electrónico que Mendoza le había enviado, leyéndolo de nuevo. Estoy más cerca de lo que crees. Entonces Miguel sonrió. Fue una sonrisa fría, del tipo que había aterrorizado a los combatientes enemigos en la Operación Cobalto. Porque Mendoza tenía razón. Estaba cerca. Lo suficientemente cerca para ser vulnerable. Lo suficientemente cerca para que Miguel atacara primero. El cazador acababa de convertirse en la presa, y Mendoza ni siquiera lo sabía todavía. Capítulo 4. Recopilando información. Mauricio Ortiz entregó el material 48 horas después, y la información era oro puro. Miguel se sentó en su oficina, extendiendo documentos sobre su escritorio. Los extractos bancarios mostraban que Mendoza había liquidado activos por valor de casi 9 millones de pesos en el último mes, dinero que se movía a través de empresas fantasma y carteras de criptomonedas. Los registros telefónicos revelaron llamadas a criminales conocidos, 2 exconvictos especializados en intimidación, un hacker que había cumplido condena por robo de identidad, y alguien listado solo como LS, probablemente Leonel Salazar, un pirómano convicto que había sido liberado hacía 6 meses. Pero el verdadero avance estaba en los registros comerciales de Mendoza. Domínguez y Mendoza Soluciones Tecnológicas no era solo una fachada, estaban operando activamente una sofisticada operación. Habían firmado contratos con 3 grandes corporaciones, instalando sistemas de seguridad que les daban acceso por la puerta trasera a datos sensibles. Era el mismo juego que Mendoza había jugado en la Operación Cobalto, solo que con un barniz corporativo. Está acumulando capital para algo grande, murmuró Miguel para sí mismo. Su teléfono desechable sonó. Alejandro Bravo. Miguel, tenemos un problema. Mendoza acaba de comprar armas. ARC 15, munición. Suficiente para empezar una pequeña guerra. Todas compras legales a través de intermediarios, pero el momento es malo. ¿Qué tan pronto? Podría ser cualquier día. Mi fuente dice que Mendoza ha estado hablando de una confrontación final. Quiere que sepas que se acerca. Quiere que tengas miedo. Miguel se recostó en su silla. ¿Miedo? Eso era lo que Mendoza vendía, pero no entendía a su objetivo. Miguel había operado en zonas de guerra donde la muerte era una posibilidad diaria. El miedo era solo otra variable a manejar. Bien.
Déjale pensar que está ganando. Mientras tanto, necesito que hagas algo por mí. Pide lo que sea. Necesito pruebas falsas. Registros que muestren que la compañía de Mendoza ha estado involucrada en espionaje corporativo. Haz que parezca lo suficientemente real como para interesar a la FGR, pero rastreable hasta fuentes legítimas. Alejandro silbó. Lo estás incriminando. Le estoy dando a la policía una razón para mirar más de cerca. Una vez que empiecen a cavar, encontrarán la verdadera suciedad. Solo les estoy señalando en la dirección correcta. Eso es arriesgado. Si lo rastrean hasta ti. No lo harán. Usa a tu mejor gente. Hazlo limpio. Después de colgar, Miguel revisó sus transmisiones de vigilancia. El equipo de Sal tenía a Mendoza bajo vigilancia constante ahora, y los informes eran preocupantes. Mendoza se había estado reuniendo con su equipo a diario, ensayando algo. Habían pasado en coche por la casa de Miguel 3 veces en la última semana, cada vez fotografiándola desde diferentes ángulos. Estaban planeando un asalto. Miguel sacó los planos de su casa, estudiándolos con nuevos ojos. Siempre había sido consciente de la seguridad, pero ahora necesitaba pensar tácticamente. ¿Desde dónde atacaría Mendoza? La puerta principal estaba demasiado expuesta. La puerta trasera tenía buena cobertura pero menos rutas de escape. Las ventanas. Posible, pero arriesgado en un fraccionamiento residencial. Entonces se dio cuenta. Mendoza no atacaría la casa. Atraería a Miguel a un lugar aislado donde pudiera controlar la situación. Los correos electrónicos amenazantes, la vigilancia, los ataques a su negocio. Todo estaba diseñado para estresar a Miguel, hacerlo paranoico, empujarlo a cometer un error. Miguel necesitaba darle la vuelta a ese guión. Hacer que Mendoza pensara que el plan estaba funcionando, y luego tender su propia trampa. Llamó a Sal. Necesito que plantes información. Asegúrate de que la gente de Mendoza me vea reuniéndome con alguien en el parque hundido mañana por la noche. Haz que parezca que estoy desesperado, buscando contactos criminales para protección. ¿Quieres tenderle un cebo? Exactamente. Cree que me está cazando. Es hora de mostrarle cómo es un verdadero depredador. Al día siguiente, Miguel ejecutó la fase 1. Condujo hasta el parque hundido, un lugar relativamente aislado, asegurándose de que el equipo de vigilancia de Mendoza pudiera seguirlo fácilmente. En el parque, se encontró con un amigo de su gimnasio, un tipo que parecía tener el aspecto de un matón a sueldo. Hablaron durante 20 minutos, Miguel le entregó un sobre, vacío, excepto por papel en blanco, y luego se separaron. El equipo de Sal confirmó que la gente de Mendoza había fotografiado toda la reunión. Esa noche, Miguel recibió otro correo electrónico de Mendoza. Desesperado, ¿Herrera? Contratar matones no te salvará. Nada lo hará. Nos vemos pronto. Perfecto. Mendoza estaba mordiendo el anzuelo. Pero Miguel tenía otro problema. Su abogado de negocios llamó con malas noticias. Miguel, la suspensión de la licencia sigue adelante. Han añadido más quejas, todas anónimas. Alguien realmente va a por ti. Deja que siga su curso. Tengo preocupaciones mayores. Hay más. Alguien presentó una orden de alejamiento contra ti. Una mujer llamada Jimena Calderón afirma que la acosaste, que la amenazaste. Es pura ficción, pero ahora está atascado en el sistema judicial. La sangre de Miguel hirvió. Jimena Calderón. No conocía a nadie con ese nombre, lo que significaba que Mendoza había contratado a alguien para hacerse pasar por víctima. Era brillante en su crueldad, dañar aún más la reputación de Miguel, hacerlo parecer inestable. Lucha contra ello, dijo Miguel. Pero no lo conviertas en una prioridad. Todo esto terminará pronto. Después de la llamada, Miguel contactó a Teresa. Ella y Sofía estaban a salvo en Cancún, aunque Teresa se estaba poniendo ansiosa por la separación. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó por FaceTime. Unos días más. Estoy cerca de terminar esto. Miguel, por favor, ten cuidado. Lo que sea que estés planeando. Sé lo que estoy haciendo. Confía en mí.
Esa noche, Mauricio Ortiz volvió a ser de gran ayuda con un descubrimiento inquietante. Mendoza había alquilado una bodega en Iztapalapa, pagando en efectivo por 3 meses por adelantado. El equipo de Sal hizo un sobrevuelo. La bodega estaba aislada, rodeada de naves industriales abandonadas. Ahí es donde te llevará, dijo Mauricio por teléfono. Un sitio clásico de secuestro. Remoto, sin testigos, fácil de deshacerse de las pruebas. Miguel estudió las imágenes satelitales de la bodega. Mendoza estaba planeando algo teatral, algo personal. Quería que Miguel sufriera antes del final, lo que le dio a Miguel una idea peligrosa, posiblemente demente, pero que podría terminar esto de manera decisiva. Mauricio, necesito que hackees el sistema de seguridad de la bodega. ¿Puedes hacer eso? Probablemente. ¿Por qué? Porque voy a dejar que Mendoza me lleve allí. Y luego voy a destruirlo en su propio terreno. Capítulo 5. La trampa. Miguel pasó los 2 días siguientes preparándose para la jugada más peligrosa de su vida. Si Mendoza quería una confrontación en su bodega, Miguel se la daría, pero bajo los términos de Miguel. Primero, necesitaba armas. Su vieja pistola de servicio no era suficiente. Llamó a un antiguo compañero del ejército, Gustavo Durán, que tenía una tienda de armas en Hidalgo. Gus, necesito material. Fuera de los registros. ¿Qué tan fuera de los registros estamos hablando? Del tipo que no se puede rastrear hasta nadie. Gustavo silbó. ¿Estás en problemas? Estoy terminando con los problemas. ¿Puedes ayudarme? Por ti, siempre. Pasa esta noche. Miguel condujo 3 horas hasta la tienda de Gustavo después del cierre. En la trastienda, Gustavo había dispuesto un arsenal, 2 Glock 19, una escopeta táctica, munición, chaleco antibalas, bridas de plástico y un taser de grado policial. ¿Estás planeando una guerra?, preguntó Gustavo. Solo terminando una. Miguel pagó en efectivo, 360,000 pesos, y cargó todo en su camioneta. De vuelta en casa, Miguel preparó su trampa. Había hecho que Mauricio hackeara el sistema de seguridad de la bodega, dándole acceso a cada cámara, cada cerradura de puerta, cada sistema eléctrico. Mendoza pensaba que controlaba ese espacio. Estaba equivocado. A continuación, Miguel necesitaba que Mendoza se comprometiera. Envió un correo electrónico desde una cuenta anónima a uno de los socios conocidos de Mendoza, haciéndose pasar por un policía corrupto dispuesto a vender información sobre los movimientos de Miguel. El cebo, Miguel estaría solo en su casa mañana por la noche. Sin seguridad, vulnerable. Sal confirmó en cuestión de horas que el equipo de Mendoza había recibido el mensaje y lo estaban discutiendo. Planeaban moverse mañana por la noche. Miguel hizo una llamada a Raúl Flores. Raúl, necesito que confíes en mí. Mañana por la noche, te enviaré una dirección por mensaje de texto. Dame exactamente 2 horas antes de que vengas a esa ubicación con refuerzos. No importa lo que oigas, espera exactamente 2 horas. Miguel, ¿qué estás planeando? Justicia. Solo prométeme 2 horas. Raúl se quedó en silencio. Luego, oficialmente no puedo aceptar esto. Extraoficialmente, 2 horas. Pero si te matan, Teresa nunca me lo perdonará. No moriré. Los otros tipos podrían no tener tanta suerte. El día siguiente pasó lentamente. Miguel revisó su equipo 3 veces, repasó escenarios, se preparó para cada contingencia. Llamó a Teresa una última vez. Te amo, dijo. Dile a Sofía que también la amo. Todo esto terminará pronto. Miguel, me estás asustando. No te asustes. Soy la cosa más aterradora en esta pelea. A las 7 de la tarde, Miguel se posicionó en su casa, con las luces encendidas, moviéndose por donde las cámaras pudieran verlo. El equipo de vigilancia de Mendoza estaba observando. Sal había confirmado su presencia en un vehículo a 2 cuadras de distancia. A las 8:30, su sistema de seguridad sonó. Alguien estaba cortando la electricidad desde afuera. Miguel sonrió. Justo a tiempo. Se movió a su posición predeterminada en el pasillo, esperando en la oscuridad.
Desactivó sus cámaras de seguridad visibles, pero tenía cámaras de respaldo ocultas funcionando con batería, grabando todo. La cerradura de la puerta trasera hizo clic. La habían forzado rápidamente. Trabajo profesional. Miguel contó 4 pares de pasos entrando. Mendoza había enviado a su equipo primero, probablemente observando desde un lugar seguro. Miguel los dejó registrar la planta baja, luego deliberadamente hizo un ruido arriba. Los escuchó comunicarse por radio. El objetivo está arriba. Moviéndonos para interceptar. Mientras subían las escaleras, Miguel se movió silenciosamente por el pasillo hacia su oficina. Había dejado la puerta abierta, las luces apagadas, creando un punto de emboscada obvio. El equipo lo revisaría primero. Justo a tiempo, 2 hombres entraron en la oficina. Miguel los escuchó revisar las esquinas, movimientos profesionales. Luego uno de ellos habló por su radio. La oficina está despejada. El objetivo no está. Miguel se había deslizado detrás de ellos durante su búsqueda, moviéndose como un fantasma. El primer hombre cayó con un taser en la espalda, convulsionando silenciosamente. El segundo se dio la vuelta, pero Miguel ya estaba dentro de su guardia. Un puñetazo en el plexo solar lo dejó de rodillas. Un golpe de seguimiento en la sien, y quedó inconsciente. 2 menos. Los otros 2 todavía estaban abajo. Miguel se movió hacia la escalera, permaneciendo en las sombras. Podía verlos en la sala de estar, empezando a darse cuenta de que algo andaba mal cuando sus compañeros no respondían a las llamadas de radio. Revisa arriba, ordenó uno de ellos mientras subía las escaleras. Miguel atacó desde arriba, usando la ventaja del terreno elevado. Una patada en el pecho envió al hombre hacia atrás, chocando contra su compañero. Miguel estuvo sobre ellos antes de que pudieran recuperarse, usando su confusión y el espacio confinado. Una eficiencia brutal nacida de años de entrenamiento de combate. En 30 segundos, ambos estaban inconscientes y atados con bridas. Miguel miró la hora. 8:45, fase 1 completada. Arrastró a los 4 hombres a su garaje, asegurándolos a las vigas de soporte. Cuando despertaran, se encontrarían prisioneros en lugar de captores. Pero Miguel no estaba interesado en ellos. Eran solo músculo contratado. Quería al hombre que los había enviado. A las 9 de la noche, su teléfono desechable sonó. Eres mejor de lo que esperaba, Herrera. Pero eso solo lo hace más divertido. ¿Dónde estás, Gabriel? ¿Escondido mientras tu equipo hace el trabajo? Mendoza se rió. Aprendí a tener paciencia en la cárcel. ¿Recuerdas la cárcel, verdad? El lugar al que me enviaste. 7 años de mi vida perdidos porque no podías ocuparte de tus propios asuntos. Estabas vendiendo armas a terroristas. Me estaba ganando la vida, y tú me destruiste por ello. Me quitaste mi libertad, mi dinero, mi reputación. Así que ahora te devuelvo el favor. ¿Cómo va tu negocio? ¿Tu esposa? Oh, espera. Lo olvidé. Ella cree que estás teniendo una aventura. Fue un buen toque, ¿no? La voz de Miguel era hielo. Cometiste un error al ir tras mi familia. No, tú cometiste el error al pensar que podías arruinar mi vida sin consecuencias. Esto es lo que sucede a continuación. Vas a venir a la bodega en la calle 2847, Colonia Sureste. Ven solo, desarmado. Si no lo haces, me aseguraré de que tu esposa e hija tengan accidentes. Accidentes horribles y trágicos. Estaré allí. Medianoche. No llegues tarde. ¿Y, Herrera? Aquí es donde termina para ti. La línea se cortó. Miguel miró su teléfono. Mendoza acababa de confesar múltiples crímenes en una línea grabada, pero las pruebas no importarían si Mendoza cumplía sus amenazas. Miguel necesitaba terminar esto esta noche, permanentemente. Cargó sus armas en la camioneta junto con el equipo que Mauricio le había proporcionado. Luego envió el mensaje de texto a Raúl, bodega en la calle 2847, Colonia Sureste, Iztapalapa. 2 horas a partir de la medianoche. Trae todo. A las 11:30, Miguel llegó a la zona de bodegas.
El área estaba abandonada, perfecta para los propósitos de Mendoza. Estacionó a 3 cuadras y se acercó a pie, usando visión nocturna para explorar el perímetro. La bodega estaba iluminada por dentro. Mendoza quería que supiera que lo esperaba. 2 guardias afuera, ambos armados. Cámaras de seguridad en cada esquina. Parecía impenetrable, pero Miguel tenía acceso a esas cámaras. Sacó su teléfono, abrió la aplicación que Mauricio le había dado. Con unos pocos toques, tomó el control del sistema de seguridad. Ahora podía ver todo el interior, Mendoza en un área de oficina improvisada, 3 hombres armados más estacionados por toda la bodega, y en el centro, una silla con restricciones. Planeaban torturarlo. Miguel sonrió sombríamente. Los planes cambiaron. Exactamente a medianoche, Miguel se acercó a la entrada principal, con las manos visiblemente vacías. Los 2 guardias lo registraron en busca de armas, sin encontrar nada. Lo llevaron adentro, donde Mendoza esperaba, con una bebida en la mano, con aspecto triunfante. Miguel Herrera. Finalmente. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado este momento? 7 años, supongo. 7 años, 4 meses y 16 días. Cada día, pensaba en lo que te haría. Y ahora, aquí estás. Miguel miró alrededor de la bodega. Un montaje impresionante. Te tomaste muchas molestias. Vales la pena. Siéntate. Los guardias empujaron a Miguel hacia la silla. No se resistió, dejando que le ataran los brazos y las piernas. Fueron minuciosos, pero no lo suficiente. Miguel había entrenado en técnicas de escape. Estas restricciones detendrían a una persona normal. Él no era normal. Mendoza lo rodeó como un depredador. Quiero que entiendas algo antes de empezar. Todo lo que estás a punto de experimentar, cada momento de dolor, es culpa tuya. Te lo hiciste a ti mismo cuando destruiste mi vida. Tú destruiste tu propia vida al traicionar a tu país. El puño de Mendoza se estrelló contra la mandíbula de Miguel. El dolor explotó en su cráneo, pero le habían golpeado más fuerte en el entrenamiento. Escupió sangre y sonrió. ¿Eso es todo lo que tienes? El rostro de Mendoza se contorsionó de rabia. ¿Te crees muy duro? Ya veremos. Voy a romperte pieza por pieza. Luego le enviaré pedazos tuyos a tu esposa. Para que sepa lo que les pasa a los héroes que juegan a ser Dios. Hablas mucho para ser alguien que contrató a otros para hacer su trabajo sucio. Oh, este trabajo lo voy a hacer personalmente. Mendoza cogió un cuchillo de una mesa cercana. Empezando ahora. Pero mientras se acercaba, las luces se apagaron. La bodega se sumió en la oscuridad, con las luces de emergencia parpadeando. Mendoza se dio la vuelta. ¿Qué demonios? Ese sería yo, dijo Miguel con calma y rompió las ataduras. Había estado aflojándolas desde que se sentó, y el apagón, activado remotamente por su teléfono, era la señal. Miguel se movió rápido en la oscuridad, su visión nocturna dándole una ventaja. Derribó al guardia más cercano con un golpe en la garganta, agarrando el arma del hombre. Los disparos estallaron en la oscuridad, los destellos de los cañones revelando posiciones. Miguel rodó detrás de pilares de hormigón, devolviendo el fuego con precisión. Los hombres de Mendoza disparaban a ciegas. Miguel no. Encuéntrenlo, gritó Mendoza. Mátenlo. Pero Miguel ya se había movido, rodeándolos a través de las sombras. Había memorizado la distribución de la bodega a partir de las imágenes de seguridad, cada pilar, cada salida, cada línea de visión. Esto ya no era la trampa de Mendoza. Era la de Miguel. Capítulo 6. El final del juego. La bodega se había convertido en un laberinto de sombras y violencia. Miguel se movía a través de él como un fantasma, eliminando a los hombres de Mendoza uno por uno. Años de entrenamiento militar lo habían preparado exactamente para este escenario, superado en número en territorio hostil, convirtiendo la desventaja en ventaja a través de tácticas superiores. El primer guardia cayó con una bala en la pierna, gritando en la oscuridad. Miguel no mataba innecesariamente, pero se aseguraba de que cada objetivo fuera neutralizado.
El segundo guardia intentó flanquearlo pero cayó en una trampa que Miguel había tendido, un cable trampa conectado a un extintor de incendios que explotó en su cara, el rocío químico cegándolo. ¿Dónde está? La voz de Mendoza resonó en la bodega, el pánico infiltrándose en su rabia. Miguel miró su reloj. 11 minutos desde que se apagaron las luces. Necesitaba terminar esto antes de que Mendoza intentara huir. Usó su teléfono para restaurar parcialmente la energía, encendiendo las luces de emergencia lo suficiente como para crear largas sombras. Luego habló, su voz amplificada a través del sistema de megafonía de la bodega, otra característica a la que Mauricio le había dado acceso. ¿Querías saber cómo se siente romperse, Mendoza? Estás a punto de descubrirlo. Mendoza se dio la vuelta, tratando de localizar la fuente de la voz. Sus dos guardias restantes estaban asustados, sus armas barriendo la oscuridad. Miguel activó la siguiente fase. Las cámaras de seguridad, aún bajo su control, de repente se proyectaron en pantallas por toda la bodega. Empezaron a reproducirse imágenes, las reuniones de Mendoza con criminales, discusiones sobre atacar a la familia de Miguel, las confesiones por correo electrónico. Cada momento incriminatorio capturado y mostrado. Eso se está subiendo a la FGR ahora mismo, anunció Miguel, junto con pruebas de tu espionaje corporativo, tráfico de armas y conspiración para cometer asesinato. Aunque salgas de aquí esta noche, estás acabado. ¿Crees que has ganado?, gritó Mendoza en la oscuridad. Desapareceré. Nueva identidad, nueva vida. No puedes detenerme. Mírame. Miguel se dejó caer desde una pasarela a la que se había subido mientras estaban distraídos, aterrizando detrás de uno de los guardias. Un derribo rápido y el hombre quedó inconsciente. El último guardia entró en pánico y disparó a lo loco, las balas provocando chispas en las tuberías de metal. Miguel devolvió el fuego con precisión, golpeando el arma del guardia y haciéndola volar de sus manos. El hombre levantó las manos en señal de rendición. Ahora solo quedaba Mendoza. Miguel salió de las sombras, con el arma en alto. Mendoza estaba de pie en el centro de la bodega, rodeado de pruebas de sus propios crímenes, con sus guardias derrotados a su alrededor. Se acabó, Gabriel. Mendoza se rió amargamente. Nada ha terminado. ¿Crees que la ley me tocará? Tengo dinero, conexiones. Saldré antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de que tu socio, Efraín Domínguez, testifique en tu contra? Ha estado cooperando con la FGR durante las últimas 3 horas. Resulta que guardaba registros detallados de todo lo que hacías, por si necesitaba un seguro. El rostro de Mendoza se puso blanco. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Miguel sacó su teléfono, mostrando un correo electrónico de Alejandro Bravo. Era real. Domínguez se había entregado en el momento en que la FGR se le acercó con pruebas. Les había dado todo, registros financieros, comunicaciones, planes. Mendoza había sido traicionado por la persona en la que más confiaba. Verás, no solo me preparé para esta noche. Me preparé para todo. Toda tu operación, cada persona que contrataste, cada plan que hiciste. Lo sabía todo, y lo desmantelé pieza por pieza. La mano de Mendoza se movió hacia su cintura, sacando una pistola oculta. Pero Miguel fue más rápido. Un solo disparo, y el arma voló de la mano de Mendoza. Mendoza cayó de rodillas, agarrándose la mano sangrante. Destruiste mi vida, sollozó Mendoza. Lo perdí todo. No, dijo Miguel fríamente. Tú destruiste tu propia vida cuando elegiste la traición por encima del honor. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Y ahora las enfrentarás de nuevo. Las sirenas sonaron en la distancia. Raúl Flores llegaba justo a tiempo, 2 horas después de que Miguel hubiera entrado en la bodega. Miguel se acercó a Mendoza, mirando al hombre destrozado. Quiero que recuerdes este momento. Recuerda que fuiste tras mi familia y perdiste. Recuérdalo cuando te sientes en un penal de máxima seguridad por el resto de tu vida. Los coches de policía rodearon la bodega, oficiales armados inundando el lugar. Raúl entró primero, con el arma desenfundada, y luego la bajó al ver la escena, Mendoza de rodillas, sus guardias incapacitados a su alrededor, Miguel de pie, victorioso. Jesucristo, Miguel respiró Raúl.
¿Qué pasó aquí? Justicia, dijo Miguel simplemente. Confesó todo. Está todo grabado. Le entregó a Raúl una memoria USB con todas las pruebas, vídeos, audio, documentos, todo lo necesario para encerrar a Mendoza para siempre. Mientras los agentes de la AIC llegaban y se llevaban a Mendoza bajo custodia, Miguel observaba sin emoción. Mendoza levantó la vista una última vez, con odio en sus ojos, pero también derrota. Derrota total y absoluta. Volveré, escupió Mendoza. ¿Algún día yo? No, no lo harás, interrumpió Miguel. Porque estaré esperando. Y la próxima vez, no seré tan misericordioso. Se llevaron a Mendoza esposado, todavía gritando amenazas que ya nadie creía. Raúl se acercó a Miguel. Debería arrestarte a ti también. Lo sabes, ¿verdad? Agresión, detención ilegal, violar unas 15 leyes que se me ocurren. Pero no lo harás. No, admitió Raúl. Porque ese bastardo amenazó a mi hermana y a mi sobrina, y tú las protegiste. Simplemente no te acostumbres a la justicia por mano propia, ¿de acuerdo? Miguel asintió. Esto era personal. Ya ha terminado. Mientras la FGR procesaba la escena, Miguel se escabulló hacia su camioneta. Condujo a casa mientras el amanecer rompía sobre la ciudad, exhausto pero satisfecho. La pesadilla había terminado. En casa, llamó a Teresa. Se acabó, dijo. Tú y Sofía pueden volver a casa. ¿Realmente ha terminado? Sí. Mendoza está bajo custodia. No volverá a amenazarnos. El alivio de Teresa era audible a través del teléfono. Sabía que nos protegerías. Nunca dudé de ti. Las amo. A las dos. Nunca dejaré que nadie lastime a nuestra familia. Lo sé. Por eso me casé con un guerrero. Capítulo 7. Cabos sueltos. 3 días después, Miguel estaba sentado en una sala de interrogatorios de la FGR, frente a 2 agentes que parecían tanto impresionados como preocupados. El agente especial Claudio Curi y su compañera, la agente Ximena Horta, habían sido asignados al caso Mendoza. Señor Herrera, comenzó Claudio, entiende que no está bajo arresto. Esto es solo una conversación para ayudarnos a entender lo que sucedió. Entiendo. Cuéntenos lo de la noche en la bodega. Miguel relató una versión cuidadosamente editada de los hechos, cómo se había enterado de las amenazas de Mendoza, cómo había establecido la vigilancia, cómo descubrió el secuestro planeado. Hizo hincapié en la confesión de Mendoza, las pruebas que había reunido legalmente a través de investigadores privados, y el hecho de que había actuado en defensa propia una vez que lo llevaron a la bodega. Ximena se inclinó hacia adelante. Derribó a 6 hombres armados, desactivó un sistema de seguridad y le dio la vuelta a la situación a alguien que había estado planeando su asesinato durante meses. Eso es impresionante. Fui de inteligencia militar durante 8 años. Es para lo que me entrenaron. La inteligencia militar no suele enseñar combate cuerpo a cuerpo a ese nivel, observó Claudio. Me entrené con unidades de operaciones especiales. Cuando estás recopilando información en territorio hostil, necesitas saber cómo luchar. Los agentes intercambiaron miradas. Sabían que Miguel estaba ocultando detalles, pero también tenían un caso claro contra Mendoza. Las pruebas que proporcionó eran abrumadoras, y la confesión de Mendoza estaba grabada. Aquí es donde estamos, dijo Claudio. Gabriel Mendoza enfrenta cargos federales, conspiración para cometer asesinato, agresión, violaciones de armas y espionaje corporativo. Su socio, Efraín Domínguez, está cooperando plenamente. Los 4 hombres que irrumpieron en su casa están testificando a cambio de sentencias reducidas. Este caso es sólido como una roca. ¿Y los informes policiales falsos? La mujer que contrató para afirmar que la acosé. Ximena Calderón se derrumbó durante el interrogatorio. Admitió que Mendoza le pagó 180,000 pesos para presentar denuncias falsas. Está siendo acusada de presentar un informe falso, pero estamos siendo indulgentes con ella ya que cooperó. Todos los cargos en su contra han sido retirados. Miguel sintió que se le quitaba un peso de encima. Realmente había terminado. ¿Y mi negocio? ¿La suspensión de la licencia? Ximena sonrió.
Ya ha sido restablecida. Una vez que le mostramos a la Junta Reguladora que las quejas eran parte de la campaña de acoso de Mendoza, agilizaron su autorización. Debería recibir una notificación formal mañana. Gracias. No nos des las gracias todavía, dijo Claudio seriamente. Doblaste algunas leyes, señor Herrera. La forma en que manejaste esto no fue exactamente según las reglas. Si hubiera seguido los canales adecuados, Mendoza habría matado a mi familia antes de que pudieran construir un caso. Hice lo que tenía que hacer. Entendemos. Pero considera esto tu única advertencia. Si alguna vez te tomas la justicia por tu mano de nuevo, no seremos tan comprensivos. Tuviste suerte esta vez. La próxima vez, podrías terminar en una celda junto a la gente contra la que luchas. No habrá una próxima vez. Esto fue personal. Los agentes lo despidieron con miradas severas, pero sin cargos. Al salir del edificio de la FGR, Miguel sintió el sol en su rostro y se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Mendoza casi había logrado destruir su vida. Casi. Su teléfono sonó. Mauricio Ortiz. Miguel, me debes otros 360.000. ¿Por qué? Porque acabo de descubrir que Mendoza tenía un plan de respaldo. Un seguro por si sobrevivías. Tenía a alguien listo para filtrar tus registros militares, información clasificada sobre la operación Cobalto a la prensa. La mandíbula de Miguel se tensó. ¿Quién? Un tipo llamado Salazar. El pirómano que mencioné antes. Encontré comunicaciones entre él y Mendoza. Un acuerdo de interruptor de hombre muerto. Si Mendoza no se reportaba para una fecha determinada, se suponía que Salazar publicaría los archivos. ¿Dónde está ahora? Esa es la pregunta de los 360.000. ¿Lo encontré? Neutralicé la amenaza. Ha sido convencido de destruir los archivos y olvidar que Mendoza existió. Digamos que encontró la religión muy rápidamente cuando entendió la alternativa. Miguel sonrió sombríamente. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo. Eres uno de los buenos, Miguel. No puedo dejar que bastardos como Mendoza sigan haciéndote daño desde la cárcel. Considéralo una cortesía profesional. Envíame tu factura. Después de colgar, Miguel condujo a casa de sus padres para recoger a Teresa y Sofía. Habían vuelto en avión esa mañana, y quería llevarlas a casa personalmente. Cuando Sofía lo vio, corrió a sus brazos. Papi. ¿Venciste al hombre malo? Sí, cariño. Ya no puede hacernos daño. Teresa lo abrazó con fuerza. Estaba tan preocupada. Te dije que confiaras en mí. Lo hice, pero eso no significa que no estuviera aterrorizada. En el camino a casa, Teresa hizo la pregunta que Miguel había estado temiendo. ¿Qué le hiciste a Mendoza? Y no me des la versión edulcorada. Miguel miró a Sofía en el asiento trasero, dormida a pesar de ser de día. Bajó la voz. Hice lo que tenía que hacerse. Legalmente cuando era posible, menos legalmente cuando era necesario. Pero nunca crucé la línea para convertirme en alguien como él. ¿Cómo sabes dónde está esa línea? Porque nunca lo disfruté. Mendoza quería venganza. Quería hacerme sufrir. Yo solo quería detener una amenaza para nuestra familia. Esa es la diferencia. Teresa se quedó en silencio por un momento. Raúl me contó lo que hiciste. Cómo te enfrentaste a todos esos hombres. Cómo le diste la vuelta a la trampa de Mendoza. Dijo que esa noche eras como otra persona, alguien aterrador. ¿Eso te asusta? No dijo con firmeza. Me recuerda por qué me enamoré de ti. Eres un protector. Cuando nuestra familia te necesitó, te convertiste exactamente en lo que necesitábamos que fueras. Solo espero que nunca tengas que volver a ser esa persona. Yo también. En casa, Miguel pasó el resto del día con su familia, tratando de volver a la normalidad. Pero la normalidad se sentía diferente ahora. Se había visto obligado a recurrir a habilidades e instintos que había enterrado después de dejar el ejército. La violencia, el pensamiento táctico, el cálculo frío de las amenazas. Todo había vuelto de golpe. Esa noche,
Después de que Sofía estuviera en la cama, Miguel se sentó en su oficina mirando la pared donde el expediente de Mendoza había estado clavado durante días. Lo había quitado todo, pero los recuerdos permanecían. Lo cerca que había estado de perderlo todo. Lo fácil que había sido volver al modo guerrero. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias: es contratista militar arrestado en un elaborado complot de venganza. La FGR atribuye el éxito a un aviso anónimo y a las pruebas de la víctima en el desmantelamiento. Miguel sonrió. La historia se desvanecería con el tiempo, reemplazada por nuevos escándalos y crímenes. Mendoza pasaría décadas en prisión, y Miguel volvería a su vida tranquila como consultor de seguridad y hombre de familia. Pero ahora sabía algo sobre sí mismo. Ese guerrero todavía estaba dentro de él, esperando, no por venganza o violencia, sino para proteger lo que más importaba: su familia, su vida, su paz. Y cualquiera que amenazara esas cosas se encontraría con el mismo destino que Gabriel Mendoza. Capítulo 8. Juicios y verdades. 6 meses después, Miguel estaba sentado en un tribunal federal, observando cómo Gabriel Mendoza recibía su sentencia. El juicio había sido rápido, las pruebas abrumadoras. Las propias grabaciones de Mendoza, sus comunicaciones con criminales contratados, su confesión en la bodega. Todo presentado con detalle clínico por los fiscales federales. Mendoza parecía disminuido con su mono de prisión, nada que ver con el confiado hombre de negocios que había orquestado el complot de venganza. Sus abogados habían intentado todas las defensas: capacidad disminuida, coacción, incluso intento de trampa. Nada funcionó. El juez Gerardo Dávila revisó las pruebas una última vez. Señor Mendoza, usted orquestó una campaña de acoso, intimidación e intento de asesinato contra Miguel Herrera y su familia. Contrató a criminales, falsificó documentos y abusó de sistemas legítimos para llevar a cabo su venganza. Este tribunal considera sus acciones reprensibles y completamente injustificadas. El abogado de Mendoza se puso de pie. Señoría, mi cliente pasó 7 años en un penal federal. Sintió que fue condenado injustamente. Su cliente fue condenado con razón por traición y conspiración, interrumpió el juez. Sus crímenes actuales no equilibran de alguna manera esa balanza. Empeoran las cosas infinitamente. Señor Mendoza, ¿tiene algo que decir? Mendoza se levantó lentamente, sus ojos encontraron a Miguel en la galería. Por un momento, un odio puro ardió allí. Luego, resignación. No me arrepiento de nada, dijo Mendoza secamente. Herrera destruyó mi vida. Intenté devolverle el favor. Lo único que lamento es haber fracasado. La expresión del juez se endureció. Entonces no ha aprendido nada. Gabriel Mendoza, por la presente se le condena a 25 años en un penal federal, a cumplir consecutivamente con el plazo restante de su sentencia anterior. Además, pagará una restitución de 36 millones de pesos a la familia Herrera por daños, angustia emocional y honorarios legales. El mazo cayó. Se llevaron a Mendoza, todavía mirando a Miguel. Sin remordimientos, sin redención, solo un hombre roto consumido por el odio. Fuera del juzgado, los reporteros pululaban. Miguel había preparado una breve declaración. Hoy se ha hecho justicia. Mi familia y yo finalmente podemos seguir adelante. Agradecemos a la FGR, a la policía local y a todos los que ayudaron a llevar al señor Mendoza ante la justicia. No tenemos más comentarios. Raúl Flores esperaba junto al coche de Miguel. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Realmente ha terminado ahora. ¿Sabes que apelará? Que lo haga. Perderá. Las pruebas son irrefutables. Raúl estudió a su cuñado. ¿Has cambiado, Miguel, desde que empezó esto? ¿En qué sentido? Eres más duro ahora. Más reservado. Como si siempre estuvieras atento a la próxima amenaza. Miguel consideró esto. Quizás lo estoy. Mendoza me enseñó que los enemigos no siempre parecen enemigos. A veces parecen gente corriente, y para cuando te das cuenta de lo que son, es casi demasiado tarde. Esa es una forma oscura de vivir. Es una forma realista de vivir. No volveré a bajar la guardia. Esa noche,
Miguel llevó a Teresa y Sofía a cenar, su primera verdadera salida familiar desde antes de que comenzara la campaña de Mendoza. Sofía estaba emocionada, parloteando sobre la escuela y sus amigos, felizmente inconsciente de lo cerca que habían estado del desastre. «Papá, mi profesora dice que eres un héroe», dijo Sofía entre bocados de pasta. «No soy un héroe, cariño. Solo protegí a nuestra familia. Eso es lo que hacen los héroes». Teresa sonrió desde el otro lado de la mesa. «Tiene razón». Después de la cena, mientras caminaban hacia el coche, Miguel notó a un hombre observándolos desde el otro lado de la calle. Los viejos instintos se activaron, buscando amenazas, calculando rutas de escape, notando el lenguaje corporal del hombre. Pero entonces el hombre saludó con la mano y se alejó. Solo otra persona en la calle. «¿Estás bien?», preguntó Teresa, notando su tensión. «Sí. Solo adaptándome». En casa, Miguel arropó a Sofía en la cama, leyéndole su cuento favorito. Mientras se quedaba dormida, susurró: «Me alegro de que el hombre malo ya no pueda hacernos daño». «A mí también, nena. Duerme bien». Más tarde, en su oficina, Miguel abrió un cajón cerrado con llave que contenía un último recordatorio del Calvario, la memoria USB con todas las pruebas de Mendoza. Había guardado una copia, un seguro contra el improbable caso de que Mendoza escapara de alguna manera de la justicia. Ahora, con el juicio terminado y la sentencia dictada, finalmente podía dejarlo ir. Sostuvo la memoria sobre su trituradora, listo para destruirla. Luego dudó. No. Algunos recordatorios valía la pena conservarlos. No por miedo, sino como una lección. El mal existía en el mundo, llevaba rostros humanos y a veces venía a por las personas que amabas. La única defensa era la vigilancia y la voluntad de luchar cuando fuera necesario. Miguel guardó de nuevo la memoria bajo llave y cerró el cajón. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Un año después de la sentencia de Mendoza, Miguel estaba de pie en su patio trasero, viendo a Sofía jugar en su nuevo columpio. Las cicatrices físicas de aquella noche en la bodega habían sanado. Unas pocas costillas magulladas, nudillos partidos. Nada permanente. Las cicatrices psicológicas tardaron más. Durante meses después del juicio, Miguel tuvo pesadillas. En ellas, Mendoza triunfaba. Su familia moría mientras Miguel era demasiado lento, demasiado débil, demasiado tarde. Se despertaba sudando, revisando a Sofía, llamando a Teresa si estaba de viaje por trabajo. La paranoia era real y persistente. Pero gradualmente, con la paciencia de Teresa y un terapeuta especializado en traumas de combate, Miguel encontró el camino de regreso a la paz. El guerrero interior no desapareció. Nunca se iría del todo. Pero Miguel aprendió a compartimentar de nuevo. A ser padre y esposo primero, protector segundo. Su negocio había prosperado después de todo. Resulta que defender con éxito a tu familia de un exconvicto asesino era un excelente marketing para un consultor de seguridad. Miguel tenía más clientes de los que podía manejar, todos queriendo lo mismo, alguien que entendiera las amenazas reales y cómo neutralizarlas. Pero ahora era selectivo. Solo aceptaba clientes en cuyas causas creía, que realmente necesitaban protección, en lugar de solo millonarios paranoicos. Calidad sobre cantidad. Raúl Flores había sido ascendido a teniente, en parte gracias a su papel en el caso Mendoza. Lo visitaba con frecuencia, volviéndose aún más cercano a la familia después de la terrible experiencia que compartieron. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si Mendoza hubiera sido más inteligente?, preguntó Raúl una tarde, tomando una cerveza en el patio. Todos los días, admitió Miguel. Tenía recursos, motivación, paciencia. Si hubiera sido más sutil, evitado los correos electrónicos burlones y los gestos dramáticos, podría haber hecho un daño real antes de que me diera cuenta. ¿Qué lo detuvo? El ego. Quería que supiera que era él. Quería que sufriera psicológicamente antes del golpe final. Esa necesidad de reconocimiento me dio tiempo para prepararme. Es un error común entre los que buscan venganza. No pueden simplemente ganar. Necesitan que su enemigo reconozca la pérdida. ¿Estudias estas cosas ahora? Leo sobre ello. Entender cómo piensan las personas vengativas me ayuda a proteger a los clientes. Mendoza no era único.
Hay mucha gente por ahí guardando rencores, planeando venganzas. Los inteligentes nunca actúan. Los peligrosos no pueden evitarlo. ¿Te preocupa que alguien más de tus días militares pueda venir a por ti? Miguel se quedó en silencio por un momento. A veces. Pero he hecho las paces con esa posibilidad. Hice mi trabajo en la Operación Cobalto. Lo hice bien. Si alguien quiere venganza por ser responsabilizado, eso dice más de ellos que de mí. Esa noche, Miguel recibió un correo electrónico inesperado. El remitente aparecía como Domínguez, Efraín Domínguez, el ex socio de Mendoza que testificó en su contra. Señor Herrera, sé que nunca nos hemos conocido formalmente, y entenderé si no quiere saber nada de mí, pero sentí que le debía una explicación, quizás incluso una disculpa. No supe el alcance total de los planes de Gabriel hasta que la FGR me mostró las pruebas. Sabía que estaba enfadado por su tiempo en prisión, sabía que lo culpaba a usted por ello. Pero pensé que solo eran palabras, un resentimiento que se desvanecería. Para cuando me di cuenta de que iba en serio, de que había contratado gente para lastimar a su familia, estaba demasiado metido para salir sin consecuencias. Cuando la FGR me ofreció inmunidad por cooperación, la acepté. No solo para salvarme, sino porque lo que Gabriel estaba haciendo estaba mal. Usted detuvo a gente mala en la Operación Cobalto. Hizo su trabajo. No merecía lo que intentó hacerle. He tenido mucho tiempo para pensar en las elecciones y las consecuencias. Elegí asociarme con un hombre que sabía que tenía un pasado oscuro, me dije a mí mismo que había cambiado. Eso fue ingenuo. Elegí ignorar las señales de advertencia, priorizar los negocios sobre la moralidad. Esas elecciones me hacen cómplice de la campaña de Gabriel en su contra. Así que, aquí estoy, asumiéndolo. Lo siento. Usted protegió a su familia con coraje e inteligencia. Es el tipo de persona que desearía haber sido. No espero su perdón, pero quería que supiera que al menos una persona involucrada en esta pesadilla reconoce lo que hizo y lo respeta. Efraín Domínguez. Miguel leyó el correo electrónico 2 veces y luego lo borró sin responder. La conciencia de Domínguez era su propio problema. Miguel no tenía interés en absolver al hombre ni en cargar con su culpa. Pero el correo electrónico le hizo pensar en sus propias elecciones durante el último año. Había cruzado líneas éticas, doblado leyes, usado la violencia cuando quizás existían otras opciones. Lo justificó como protección para su familia, y eso era cierto. Pero también era cierto que una parte de él había disfrutado del desafío táctico, del regreso al modo guerrero. Segundas reflexiones, preguntó Teresa, leyendo por encima de su hombro. Solo reflexionando, asegurándome de que sigo siendo el hombre que quiero ser. Lo eres. Hiciste lo que tenías que hacer, pero no te defines por esas pocas semanas. Te defines por la década anterior, por los años desde entonces, por cada día que eliges ser un buen esposo y padre. Miguel la abrazó. ¿Cómo tuve tanta suerte? No la tuviste. Me ganaste a través de años de ser exactamente quien eres. A la mañana siguiente, Miguel condujo hasta el penal de máxima seguridad donde Mendoza cumplía su condena. No había planeado esta visita, ni siquiera había decidido conscientemente hacerla, pero se encontró en el área de visitas, esperando a que trajeran a Mendoza. Cuando Mendoza apareció detrás de la mampara de cristal, parecía más viejo, más canoso, disminuido. La prisión lo estaba desgastando. Cogió el teléfono lentamente, con los ojos recelosos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Mendoza. Para cerrar el capítulo, dijo Miguel. Para ambos. Yo no necesito cerrar ningún capítulo. Sé exactamente cómo termina esto. Yo me pudro aquí mientras tú vives tu vida perfecta. Esa es una forma de verlo. Aquí tienes otra. Elegiste la venganza por encima de la redención. Después de tu primera sentencia, podrías haber reconstruido tu vida, encontrado un trabajo legítimo, convertirte en alguien mejor. En lugar de eso, pasaste 7 años conspirando para destruir la mía. Esa elección, no yo, te puso aquí. Es fácil para ti decirlo. Tú no estuviste en la cárcel. No. Yo estaba haciendo mi trabajo. Traicionaste a tu país, vendiste armas a gente que mató a soldados mexicanos. Cuando te atraparon, fue culpa tuya.
Todo lo que pasó después fue tu elección. La mandíbula de Mendoza se tensó. ¿Así que estás aquí para regodearte? No. Estoy aquí para decirte algo importante. Te perdono. Mendoza parpadeó, confundido. ¿Qué? Te perdono por amenazar a mi familia, por intentar destruir mi vida. No porque merezcas el perdón, sino porque me niego a llevar la ira durante los próximos 25 años. Ya robaste suficiente de mi tiempo con tu complot. No te daré ni un segundo más. No quiero tu perdón. Lo sé. Pero te lo doy de todos modos. Por mí. Vas a pasar décadas aquí reviviendo tus fracasos, alimentando tus rencores. Yo voy a ir a casa con mi familia y a olvidarme de que existes. ¿Quién crees que tomó la mejor decisión? Miguel se levantó para irse. Mendoza lo llamó, lo haría todo de nuevo. Te merecías todo lo que intenté hacerte. Miguel se detuvo en la puerta, miró hacia atrás una última vez. Por eso perdiste. Tú luchabas por venganza. Yo luchaba por amor. El amor siempre gana. Se fue sin esperar respuesta. En el estacionamiento, llamó a Teresa. Acabo de hacer una locura. Visité a Mendoza. ¿Por qué? Para demostrarme a mí mismo que ya no tiene poder sobre mí. Que puedo mirarlo a los ojos y no sentir nada más que lástima. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Ya voy a casa. Hagamos algo en familia. Quizás ir a esa pizzería que le encanta a Sofía. Eso suena perfecto. Mientras Miguel conducía a casa, el sol entrando por las ventanillas, se sintió más ligero de lo que se había sentido en meses. La sombra que Mendoza había proyectado sobre su vida finalmente había desaparecido. No porque Mendoza estuviera en prisión, sino porque Miguel había elegido dejar de darle espacio en sus pensamientos. Había aprendido duras lecciones durante el último año. Que el mal podía llevar rostros familiares. Que proteger a las personas que amas a veces requería decisiones difíciles. Que la línea entre la justicia y la venganza era más delgada de lo que había imaginado. Pero también había aprendido que era más fuerte de lo que pensaba. Que su entrenamiento e instintos, latentes durante años, aún podían salvar vidas cuando era necesario. Que el amor y el deber podían coexistir con la capacidad de un guerrero. En casa, Sofía corrió a recibirlo, con Teresa justo detrás. Su familia, su propósito, la razón por la que había luchado tan duro y lucharía de nuevo si fuera necesario. ¿Lista para la pizza?, le preguntó a Sofía. Sí. ¿Puedo pedir extra de queso? Puedes pedir lo que quieras, cariño. Mientras se subían al coche, Miguel vio su reflejo en el espejo retrovisor. Parecía cansado pero contento, más viejo pero más sabio. Los acontecimientos del último año lo habían cambiado. Sin duda. Ahora estaba más alerta, más consciente de las amenazas potenciales, más rápido para evaluar situaciones tácticamente. Pero también estaba más agradecido. Cada momento ordinario con su familia se sentía precioso ahora, ganado a través del sacrificio y la lucha. La simple alegría de una pizza con su hija, de la mano de Teresa en la suya, de las llamadas de Raúl y las visitas de sus padres, todo importaba más porque sabía lo fácil que podría haber sido arrebatado. Esa noche, después de que Sofía estuviera dormida y Teresa leyera en la cama, Miguel regresó a su oficina una última vez. Sacó la memoria USB que contenía las pruebas de Mendoza, la sostuvo en la palma de su mano. Luego, finalmente, la dejó caer en la trituradora. El zumbido de la destrucción fue satisfactorio. Final. No más seguros. No más contingencias. El pasado era realmente pasado ahora. Miguel apagó las luces y se dirigió a la cama, donde Teresa esperaba. Mientras se acostaba a su lado, ella apagó la luz de su libro y se acurrucó contra él. Te amo, susurró. Yo también te amo. A las dos. Siempre. En la oscuridad, Miguel Herrera cerró los ojos y, por primera vez en más de un año, durmió sin pesadillas. Se había enfrentado a su enemigo, protegido a su familia y salido victorioso, no a través de la venganza, sino a través de la fuerza templada con sabiduría. El guerrero había hecho su trabajo. Ahora, el esposo y padre podía descansar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin.
Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré allí.